Buenas noches, hoy es lunes 25 de septiembre de 2017. Desde este país que se nos está convirtiendo en una firmatocracia, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias. Y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. NSN propone lista de nominados al Premio Nobel de Paz 2017. Vean los resultados de una nueva encuesta del Centro Nacional de Lagartería. Definitivamente, el hombre es el único animal que no tropieza dos veces con la misma piedra. Hoy estará con nosotros el presidente de la Andy, Bruce McMaster, y con ustedes están los desinformantes. Entremos de una vez en materia de desinformación y les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de NSN Noticias. Recuerden que pueden participar con el hashtag Los Desinformantes. Y arranquemos a hablar hoy de las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Alemania, donde Angela Merkel, la cristianodemócrata, se alzó de nuevo con la victoria, aunque fue una victoria con un sinsabor, con algo de amargura por el ascenso del partido de la extrema derecha Alianza por Alemania, que obtuvo alrededor del 11% de los votos, lo cual va a significar como unos 80 escaños en el Parlamento, después de que no tenía ni uno solo. Hace 4 años este mismo partido trató de llegar al Parlamento, pero no obtuvo la votación mínima, el porcentaje mínimo aceptado, y le tocó resignarse con nada. Sin embargo, ahora llegaron y han tenido un ascenso basados en políticas como la homofobia, la política contra el Islam, contra los inmigrantes, contra la Unión Europea. Inclusive han llegado al extremo de decir que Alemania no tiene que arrepentirse por lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De este calibre es esta gente que acaba de llegar o que va a hacer su incursión en el Bundestag, lo cual es muy lamentable y es una victoria de alguna manera triste para Angela Merkel, que a pesar de que logra un cuarto mandato, cosa que no se veía desde la época de Helmut Kohl, a pesar de eso, ella va a tener que lidiar con un panorama político completamente distinto, entre otras cosas porque los socialdemócratas con los que ha gobernado en los últimos 4 años ya no van a querer estar en la coalición y ella va a tener que negociar una coalición con los liberales y con los verdes. Vamos a ver si logra ponerse de acuerdo en temas como políticas de medio ambiente, empleo, bienestar social y otras cosas con las cuales Angela Merkel ha sido todavía un poco más fuerte, más mano dura, más conservadora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Angela Merkel tiene un liderazgo sólido, que sin duda va a encontrar oposición en el Parlamento, pero que tiene la gran ventaja de que es una mujer con mucha experiencia, que no se altera fácilmente, que nunca pierde los papeles, nunca se sale de la ropa, nunca es una mujer de reacciones muy fuertes, sino que es así como sin querer queriendo, que ha escalado desde prácticamente el anonimato que tenía hace unos años hasta ser hoy la mujer más importante de Europa y, lo más importante, la única líder política del mundo occidental probablemente que puede plantarle la cara y puede parársele firme al señor Donald Trump. De eso, por lo menos, se salva esa actitud que ella tiene, que sabe cómo se maneja la política, sabe cómo se maneja el poder y no va a sucumbir fácilmente a las torpezas ni a las provocaciones de ese señor
que tenemos en Estados Unidos. En pocas palabras, a pesar del golpe que significa el ascenso de la ultraderecha, que además aprovecho para hacer una aclaración, no es la primera vez que la ultraderecha llega al Parlamento alemán, como algunos han dicho. Hasta 1960, entre 1949 y 1960, como parte de la coalición del gobierno de Konrad Adenauer, hubo extremistas de derecha, aunque la derecha y la extrema derecha en esa época era distinta por el tema de inmigración y estas cosas, pero en esos 12 años hubo participación de la extrema derecha en el Parlamento alemán, representados por el que se llamaba el Deutsche Partei, el partido alemán. De manera que no nos olvidemos de ese pequeño dato y tengamos en cuenta que la confianza de Alemania del mundo está en Alemania y también un poco en Francia, aunque es mucho menos sólido el señor Macron que la señora Merkel. Tengamos en cuenta eso porque la esperanza, a pesar del golpe de ayer con los ultras de derecha en Alemania, la esperanza todavía en Europa la tenemos en la señora Merkel. Y bueno, vámonos ahora al Centro Nacional de Lagartería porque en alianza con esa entidad nosotros les tenemos una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Así que ya con varias candidaturas oficializadas y con varios que ya están recolectando firmas, etcétera, etcétera, el panorama está muy interesante. Pero más bien ustedes vean directamente la encuesta para que se vayan enterando y vayan tomando nota de por dónde es que hay que votar. Ya empiezan a consolidarse las alianzas para las elecciones de 2018. Por eso en NSN tenemos nueva encuesta presidencial, como siempre en asocio con el Centro Nacional de Lagartería. Empezamos. A la pregunta, ¿por cuál de los siguientes candidatos del Centro Democrático votaría para que fuera el que diga Uribe? Charo Guerra, Paloma, Duque o Nieto. El 99% dijo el que diga Uribe. El 1% restante dijo el que diga Vargas Lleras. A la pregunta, ¿a cuál de todos los candidatos que van por firmas usted ya le dio la firma? El 30% dijo a Vargas Lleras, un 40% dijo a Vargas Lleras y un 30% restante dijo que trabajaba en la registraduría pero que firmaban por Vargas Lleras. A la pregunta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría para presidente? Claudia, Fajardo o Robledo. El 90% dijo que por De la Calle, el 10% restante por Petro. A la pregunta, ¿le da miedo que Colombia se convierta en una nueva Venezuela? Una mitad minoritaria dijo que no y una mitad mayoritaria dijo que sí. En un momento regresamos con la segunda parte de esta interesante encuesta para ver en manos de quién quedará el país en 2018. Eso sí es una encuesta seria, no como esas que salen en los periódicos que no le dan ni siquiera el 1% de favorabilidad a figuras luminosas como Paloma Valencia o como el doctor Rafael Nieto, que sin duda deberían estar en lugares mucho más altos en esos sondeos de pacotilla. Y hablando de candidatos, el Partido Cambio Radical, que es experto en buenos candidatos y en repartir avales a gente muy calificada, lanzó un concurso a través de las redes sociales para elegir sus listas al Congreso. Hágame el bendito favor. No es un chiste, aquí somos muy serios como a ustedes les consta. Y a pesar de que muchos han dicho que es un concurso bastante innovador, Angélica Casalla se encontró que esta modalidad de hacer política virtualmente ya la habían utilizado otros partidos, sobre todo uno que es pionero en materia de tecnología. Veamos la nota que nos prepararon sobre este tema que virtualmente nos tiene a muchos cavilando. La semana pasada el Partido Cambio Radical lanzó un curioso pero muy innovador concurso para elegir sus próximos candidatos al Congreso. Este será a través de videos enviados a las redes sociales del partido y quienes alcancen la mayor cantidad de likes o de me gusta obtendrán su aval.
Así como lo oyen, no importa si usted tiene prontuario, si no tiene experiencia, si solo quiere ir a dormir, si obtiene la mayor cantidad de likes, pues podrá postularse para el Congreso. Muchos en el país se escandalizaron, yo no sé por qué, si ya sabemos que los candidatos de ese partido pues no es que tengan las mejores referencias normalmente y siempre vienen con alguna sorpresita incluida. Sin embargo, en NSN encontramos que esta curiosa modalidad de conformar las listas de proselitismo no es para nada innovadora, ¿no, señores? De hecho, fue el Centro Democrático el partido pionero en el uso de todas estas herramientas digitales y tecnológicas para fortalecer su campaña. Y la cosa no fue así como tan improvisada, ¿no, señores? Ellos, por el contrario, se asesoraron de verdaderos expertos en tecnología para obtener los mejores resultados. El ejemplo, por supuesto, lo puso el máximo líder de este partido, su excelencia Álvaro Uribe Vélez, quien desde que ejercía como presidente se empapó de estos temas tecnológicos con verdaderos genios de la tecnología y de los temas digitales que contrató especialmente para el DAS en su momento. Así que, señores de Cambio Radical, no salgan con esos cuentos trasnochados y más bien busquen candidatos decentes que puedan hacer quedar bien al partido, ya que ni el propio Germán Vargas Lleras quiso lanzarse con ese lastre encima. Seguimos con más desinformación en el estudio. Definitivamente yo no me monto en ese concursito. Para hacer esas cosas online, prefiero más bien hacer un curso de inglés online, que por lo que dicen son muy exitosos. Más bien hablemos ahora del presidente de Estados Unidos, que ha estado en primera plana en estos días. Claro, por supuesto, para que le casquen, para recibir críticas. Sin embargo, en NSN no queremos seguir sumándonos a esa tendencia y seguir agregándonos a esos medios que tratan de desprestigiar al pobre Donald Trump por cualquier bobada. Se prenden de cosas insignificantes para fastidiarle la vida. Úrsula Levy quiso, en cambio, resaltar por qué Trump es un verdadero pacificador, y aquí están las razones. Mucha gente critica a Donald Trump. Dicen que es peleón, agresivo, pleitero, pero acá creemos todo lo contrario. Trump es un tipo conciliador. La semana pasada fue muy claro en sus opiniones y dijo que él cree profundamente en que puede lograrse una paz entre palestinos e israelíes. Y por eso busca conciliar, aumentando la ayuda militar a Israel. Trump sorprendió reuniéndose con líderes latinoamericanos. ¿Ven? El tipo es un conciliador. Por eso sigue con la idea del muro en México. Es más, inmediatamente después del terremoto que sacudió a este país la semana pasada, se dedicó a trinar intensamente sobre la dramática situación en los premios Emmy. Por otra parte, Trump ha dicho que siempre va a poner a América primero y por eso quiere evitar una guerra en la que morirían muchos americanos y, por supuesto, solucionar el tema con Corea del Norte. Para eso, amenazó con la destrucción total del país. Trump quiere hacer a América great again. Por eso, fomenta y justifica las marchas neonazis y empodera a los supremacistas blancos. ¡Qué tipo tan democrático y conciliador este Donald! Democrático o conciliador es poco para describir a alguien como Trump, que sin duda es un tipo brillante, un verdadero genio, un gran estadista. Ay, siquiera que los gringos tienen un presidente de verdad, al fin. Qué envidia la que nos debería dar. Y como Trump es el nuevo pacificador de la humanidad, ya lo están proponiendo incluso como candidato a Premio Nobel de Paz para este año. Nosotros hicimos nuestra propia lista con aportes de posibles nominados que Angélica Casallas piensa radicar en Noruega para que los tengan en cuenta, porque quién quita que le atinemos a uno de estos. ¿Quiénes podrían aspirar a esta importantísima distinción, a suceder al presidente Juan Manuel Santos como Premio Nobel de Paz? Veamos esta interesante nota. Así es, Vlado, la cadena de noticias Al Jazeera hizo una lista de opcionados que podrían ser postulados al Premio Nobel de Paz este año. Según esta agencia, un posible sucesor del presidente Juan Manuel Santos podría ser el pacificador y ejemplo para la humanidad, su excelencia Donald J. Trump, así como lo oyen. Sí, señores, como lo escucharon. Y sin duda es que él tiene todos los
méritos para conseguir este galardón. Ya que esta cadena se atrevió a hacer su propio listado, pues nosotros en NSN no podíamos quedarnos atrás y tenemos varios nombres para sugerirle al Premio Nobel de Paz, al Comité del Premio Nobel. Considerando su trabajo por la unión y la seguridad de los pueblos, uno de los nominados podría ser el gran Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. Otro que podría ser parte de este selecto listado es el presidente venezolano Nicolás Maduro, por su entereza y sacrificio en unir y pacificar al pueblo venezolano a pesar de su crisis. Sería un premio más que merecido. Es más, podría clasificar también como Premio Nobel de Economía. Pero siguiendo con el Nobel de Paz, es obvio que Colombia debería estar en ese listado. ¿Y quién mejor para representarnos que el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien podría ganar el premio gracias a su sincero trabajo en pro de una paz verdadera y su esfuerzo incansable por la reconciliación de Colombia en el marco del posconflicto? Sería un premio memorable. ¿O qué tal un premio grupal para el ELN por su interés de abrir caminos de paz en Colombia y consolidarla para que sea estable y duradera en el país? Se lo merecen, sin duda alguna. Ojalá en Noruega hayan tomado atenta nota de este listado que estamos seguros van a guardar celosamente para elegir a los nominados al Premio Nobel de Paz. Por mí, que le den el premio al doctor Álvaro Uribe, que se lo merece, pero hace muchísimo. Ese hombre de verdad es un pacificador de los que este planeta necesita. Esa bobada de pensar es que gente como Santos, como Obama, como el Papa, yo no sé a quién más se les ocurre. No, gente como Uribe es la que necesitamos para que pacifique este planeta, carajo. Ay, se exalta uno, pero es que al doctor Uribe toca defenderlo. Llegó la hora de conocer la segunda tanda de resultados de la encuesta presidencial de NSN Noticias y el Centro Nacional de Lagartería con Daniel Ruge, que nos trae, como siempre, datos que son verdaderamente interesantes y en los cuales vale la pena meditar. Regresamos con la segunda parte de la encuesta que le mide el pulso al país de cara a las elecciones de 2018. Estos son los resultados encontrados por el Centro Nacional de Lagartería. A la pregunta, ¿confía en los jueces colombianos? El 90% dijo, en uno que es amigo mío, sí. El 10% restante dijo, sí, porque a mí ninguno me ha quedado mal con ningún soborno. A la pregunta, ¿qué estaría dispuesto a hacer para acabar la corrupción y evitar que Colombia se convierta en otra Venezuela? El 50% dijo, eso es carreta. El 50% restante dijo, yo le pagaría a un magistrado para que encarcele al castrochavismo. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Personas encuestadas, un jurgonón. Ubicación de las personas encuestadas, todas recogiendo firmas para un candidato. Margen de error, el mismo que calculó Santos cuando dijo que Trump era un aliado. Regresamos con más a estudio. Con ese margen de error estamos seguros de que es la única encuesta en la que podemos confiar a ojo cerrado. Y esos resultados nos demuestran que al parecer Colombia no va a tropezar dos veces con la misma piedra. Ese refrán que se ha puesto tan de moda últimamente debido a los acontecimientos que hemos visto en América Latina, parece que es un refrán que está en boga y ya vamos a ver por qué, según lo que nos explica Úrsula Levy. Bien conocido es ese refrán que asegura que ningún hombre se tropieza dos veces con la misma piedra. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Petro está primero en las encuestas presidenciales en Colombia. Cristina Fernández tiene una aprobación del 35% en Argentina. Después de Lula, Brasil eligió a Dilma y después subieron a Temer. En Ecuador ganó el candidato de Correa. En Colombia, Uribe ganó la presidencia dos veces y casi gana una tercera con su candidato Oscar Iván. Estados Unidos tuvo un momento de lucidez votando a los demócratas con Obama y ahora otra vez los republicanos. El peor de todos, ¿no? Pues en Bogotá no alcanzó con Peñalosa una vez. Fuimos por la segunda. Definitivamente, el hombre es el único animal que no tropieza dos veces con la misma piedra, sino que tropieza 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, 8.
La senadora Vivian Morales, que ya no sabe cómo más patalear para que la dejen llegar a ser por lo menos candidata presidencial, dijo este lunes en una entrevista en el periódico El Tiempo que en el Partido Liberal le violaron la libertad de conciencia porque no la dejan ejercer su derecho a discriminar, básicamente, así ella lo diga de otro modo. Pero una señora que está contra las uniones gay, que está contra la adopción de parejas gay, contra la adopción de parejas monoparentales, que busca excluir por principios religiosos a un montón de personas y discriminarlas, ¿nos viene a hablar de libertad de conciencia? No, doctora Morales, no se equivoque. Una cosa es la libertad de conciencia y otra cosa es la libertad de discriminar que usted tanto practica o que quiere que le dejen practicar en paz. De esta manera comienza a moverse esta noche en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en Rusia, donde la semana pasada murió Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo de una guerra nuclear. Al parecer, sucumbió a los juegos de guerra de Trump versus Kim Jong-un. El carrusel de la desinformación se mueve con el rechazo de los empresarios uribistas en Antioquia a Alejandro Ordóñez. Los aportantes paisas le hicieron saber la semana pasada a Álvaro Uribe que lo apoyarían siempre y cuando su elegido no sea el exprocurador. Todo indica que este collar de arepas era made in China. El carrusel de la desinformación se mueve en Bogotá con el alcalde Enrique Peñalosa, quien tras los últimos acontecimientos que han sucedido con los buses de Transmilenio, aseguró que estos articulados tienen el kilometraje de 3 viajes a la luna. Bueno, el que vive en la luna, pues él sabe de lo que habla, obviamente. Mi invitado de esta noche es un hombre que está a cargo de un gremio que es muy importante, que ha sido crucial para el desarrollo del país y cuyas opiniones siempre, por representar a quienes representa, perdón la redundancia, siempre tienen una gran influencia y se comentan mucho y son tenidos en cuenta por otros sectores del país. Me refiero al presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, el doctor Bruce McMaster, a quien le doy la bienvenida. Doctor McMaster, buenas noches. Gracias por la invitación, Blau. Buenas noches. Bueno, la ANDI es un gremio que siempre ha tenido una influencia muy grande en decisiones gubernamentales, en decisiones empresariales, de ejecutivos, de distinto orden, etcétera. De hecho, pues Fabio Echeverry, que fue sempiterno presidente de la ANDI, cada vez que hablaba eso era como si hablara un expresidente de la República o un presidente incluso, ¿no? Sí, así es. Claro que eso ha cambiado un poco. Fabio, que es de alguna forma maestro de muchos de los que han hecho trabajo gremial, pues fue presidente de la ANDI hace más de 30 años, ¿no? Y el país ha cambiado, el país en muchas cosas se ha vuelto más plural, en muchas cosas se ha vuelto también más institucional. Pero sí, la ANDI pretende, digamos, entre otras cosas, contribuirle al país. Es un gremio de 74 años ya. ¿Cuántos años estuvo Fabio Echeverry? Muchos. Fabio estuvo creo que 14 años, luego vino el doctor Ángel que estuvo 6 años, luego vino el doctor Villegas que estuvo 17 años, Luis Carlos Villegas. ¿Luis Carlos Villegas estuvo 17 años? Sí, él estuvo 17 años, bueno, yo llevo 4 años ya. ¿Y cuántos más piensa quedar? Pues no muchos más. ¿No muchos más? ¿No se piensa jubilar ahí? No pienso hacer en todo caso la carrera de 16 años, no. ¿No? ¿O va a ser trampolín para otra cosa? No, para la casa será. ¿Sí? ¿O para ministro de Defensa? No está en mis planes eso. ¿O para embajador o para alguna cosa? No está en mis planes del trabajo. Bueno, ¿qué público tanto es la ANDI? Porque de la ANDI se habla de verdad casi como si fuera otro, en algunos casos, un órgano más de poder y a veces del gobierno. ¿Qué tan cercana es la ANDI como gremio al presidente de la República o al gobierno nacional? Esto se lo puedo decir incluso con pocas palabras. La ANDI tiene un lema y dice: la ANDI es más país. A nosotros nos interesa que a Colombia le vaya bien. Y no solo porque creemos que
que le conviene al sector privado, sino también porque si le va bien al país, digamos, a todo el mundo le va bien. Le va bien seguramente a los estudiantes, le va bien a los políticos, le va bien a los administradores, por supuesto le termina yendo bien también al sector privado. En ese orden de ideas, la ANDI se ha preocupado siempre por ser constructivo en sus planteamientos. Entonces, si usted me preguntara a mí, a la ANDI le conviene que le vaya bien siempre a cualquier gobierno y le conviene que le vaya bien a cualquier gobierno porque si le va bien a un gobierno, le va bien al país. Entonces, nosotros sí tenemos un diálogo definitivamente abierto en muchísimos frentes, no solamente con los gobiernos nacionales, con los gobiernos locales, con los gobernadores, con los alcaldes, también en su momento dado con los entes de control, con el Congreso, porque nos interesa tratar de que al país le vaya bien. La ANDI tiene 30 cámaras sectoriales, tiene presencia en 14 regiones, es una organización grande en donde de alguna forma el sector privado ejerce como ciudadano corporativo. Y la ANDI, que es un gremio tan importante en estos días de efervescencia preelectoral o ya electoral, porque ya estamos en esas, también tiene interacción con los candidatos, los invita a oírles propuestas. Así es. A intercambiar ideas sobre el futuro del país. Claro, de hecho, recuerde usted que ahorita en el Congreso Empresarial Colombiano, que es nuestra asamblea grande, que fue en agosto, invitamos a 12 candidatos y no invitamos a más porque no había literalmente espacio en el escenario. Y pues no pudimos invitar a los 38 infortunadamente, pero invitamos a 12 precandidatos a hablar y a nosotros en este caso queríamos plantearle la pregunta a ellos de ellos qué piensan del desarrollo empresarial, qué piensan de la política de desarrollo empresarial, qué piensan de algunos otros temas del país. Nos acompañó, digamos, un colega suyo como moderador, pero para la ANDI definitivamente ese diálogo es un diálogo, digamos, histórico que siempre hay que dar. Luego ahora viene una etapa muy interesante que es donde nosotros le entregamos a todos los precandidatos como nuestra visión sobre algunos temas, inclusive algunos que no tienen que ver con sector privado, temas ambientales, temas sociales, temas de superación de pobreza, temas de reconciliación y de reintegración. Hay una cantidad de temas en donde nosotros tenemos y queremos aportar y les entregamos los documentos. Quiero preguntarle a propósito de ese evento en el cual participaron tantos candidatos. ¿Usted está tranquilo con lo que oyó entre los candidatos? Es decir, gane quien gane, ¿usted queda tranquilo o hay unos candidatos que lo preocupan más que otros de frente a lo que viene, a lo que puede ser un próximo gobierno de izquierda, de derecha, de centro, de tal? ¿A usted lo deja tranquilo? ¿Gane el que gane o no. hay unas preocupaciones? No, claro. Yo tengo que decirle que si uno tiene 38 candidatos, por supuesto el espectro es suficientemente grande, como para que haya gente muy buena y haya gente muy mala. Ahora, nosotros no pretendemos influenciar las elecciones de manera que nosotros sí queremos oír a todo el mundo y permitirle a la gente que decida. De hecho, si usted me pregunta, por ejemplo, en la ANDI hoy en día, donde tenemos un país tan polarizado como con dos bandos tan grandes, por un lado, digamos, los amigos del presidente Uribe y por otro lado los amigos del presidente Santos, nosotros tratamos de no tomar una posición, digamos, en ese orden de ideas, sino de tener los elementos sobre la mesa y que la gente decida. Y si usted me preguntara, por ejemplo, al interior de la ANDI, yo le diría, la mitad son amigos del presidente Santos, la otra mitad seguramente son amigos de las ideas del presidente Uribe. Entonces nosotros en eso no queremos construir un... ¿La ANDI está también así, partida por la mitad? Todo el país, es decir, las familias, usted lo sabe, todo el país. Y a mí me parece que entre otras cosas es una cosa un poco lastimosa, porque yo entiendo muy bien que la gente piense distinto, yo entiendo muy bien que la gente tenga ideas diferentes, pero no creo que nos tenemos que pelear y nos tenemos que poner. Eso no me parece como tan verdaderamente tan razonable para una sociedad como la nuestra. En el tema de los candidatos pasa un poco lo mismo. Es decir, a mí, por ejemplo, me parece que hay que hacer un trabajo grande en este momento para reconocer el papel que el sector privado tiene en una sociedad. La sociedad, cualquier sociedad, si se quiere desarrollar, necesita que el sector empresarial se desarrolle. Bueno, usted está hablando muy chévere, me encanta cómo habla, pero quiero que me diga concreto. Sí. Si a usted le pregunto en este momento, ¿quién le preocupa? Dígame nombres. ¿Quién le preocupa por lo que usted oyó en el Congreso Empresarial? ¿Quién le preocupa como candidato? Nuevamente, fíjese, yo tengo que cuidarme con lo siguiente, Vlado, y perdóneme que uno no le haga el juego exacto como usted lo quisiera, pero yo tengo que cuidarme mucho porque la ANDI como institución no tiene un candidato ni va a tener un candidato. Ajá. No lo va a tener. Pero sí lo preocupan algunos candidatos. Claro, lo preocupan algunas ideas de algunos candidatos, sin duda sí. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que definitivamente, por ejemplo, en el tema tributario, en el tema tributario tenemos que crear un escenario competitivo para el sector empresarial. Le voy a poner solamente un ejemplo.
Y tuve la oportunidad de hacer un viaje ahorita a Oriente y tuve la oportunidad de estudiar un poco, digamos, allá. Bueno, corto porque vamos para comerciales. Corto. China, un país comunista, es un país que decide que el sector privado y las empresas son la única forma que tiene para desarrollarse. En Colombia no hemos llegado todavía a ese nivel de reflexión. En Colombia se considera que una cosa es el capitalismo y eso tiene que ver con la derecha, y otra cosa es el socialismo y eso tiene que ver con la izquierda. Eso ya lo superaron los países que pasaron por allí. Doctor McMaster, yo quiero hacerle una pregunta sin rodeos para que me la conteste usted sin rodeos. Este año va a ser un año, al final un año negro para la industria, para el empresariado colombiano. ¿Va a ser un año gris o va a ser un año positivo? Este es un año bastante gris. Este es un año... ¿Gris tirando a oscurito, a negrito? Es gris tirando a gris, le voy a decir por qué. En este momento tenemos cifras que nos dicen que el crecimiento es del 0%, entre el mes de enero y el mes de julio de este año, cuando usted lo compara con enero y julio del año pasado. Eso no es definitivamente una recesión, ni es una crisis, y pudiera presentarse una recesión y una crisis en economías como la nuestra. Es un año en el cual no hemos logrado crecer, es un año en el cual no hemos logrado tener mayor participación, es un año en el cual Colombia no ha avanzado para producir más cosas que le permitan, digamos, a los empresarios, por supuesto, contratar más gente, pagar mejores salarios, pagar más impuestos. No ha pasado. Ya tenemos el dato hasta julio. Es muy poco probable que uno logre verdaderamente voltear esta tortilla de aquí al mes de diciembre. Sí, 4 meses. En 4 meses se hace muy poco. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar para que por lo menos se sienten las bases, para que el año 2018, Vlado, no sea un año tan malo como ha sido este. Ahora, yo le digo una cosa. Para personas como yo, por supuesto, un crecimiento del 0% tiene que ser considerado una mala noticia. Es una mala noticia. Y yo eso no lo puedo ocultar de ninguna forma, porque nosotros sí quisiéramos que Colombia hubiera tenido crecimientos que nos permitieran muchas cosas. Pero si miramos, digamos, lo que ha pasado, crecimiento cero, podría ser el título de esta entrevista. Sí. Frente a lo que viene el año entrante, ¿usted cree que el año entrante la cosa puede mejorar o vamos a seguir despeñándonos? Históricamente los años electorales son duros, ¿no? Son enredadísimos porque la política nos enreda. Y yo aquí quisiera dejar también un mensaje. Una de las cosas que ha venido pasando en Colombia es que la política nos ha enredado. Estamos muy metidos, digamos, en la política del día a día. Hay una gran cantidad de decisiones grandes, por ejemplo, que no se toman porque la política no lo permite. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos. La reforma pensional, algo, digamos, que tendríamos que haber hecho en el tema de salud. La reforma a la justicia, la reforma a la política. La famosa reforma política que aparece siendo una reforma como... Aquí toca hacer una reforma atómica para reformarlo todo. Pues es que yo sí creo que esta sociedad, que es una sociedad relativamente nueva, porque tenemos 200 años de estar aquí como medio tratando de organizarnos, es una sociedad que no ha definido un poco como cuál va a ser su estructura de largo plazo, y tenemos, yo no sé si usted no tenga dudas, pero yo, por ejemplo, no tengo dudas que hay que hacer una reforma política, hay que hacer una reforma a la justicia. Las pensiones ya sabemos que si no se reforman vamos a tener una explosión relativamente grande pronto. Hablando de reformas, la reforma tributaria, en lo que yo le he oído a usted en otras intervenciones, afectó negativamente el sector empresarial. Afectó a todo el mundo. Fue muy mala, le voy a decir por qué. La reforma tributaria que nace en el año 2014, en la anterior reforma tributaria, usted recordará, en un momento dado nos dicen a nosotros, por cierto, solamente una aclaración pequeña, la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios. Okay. A pesar de que termina en I, era de industriales, pero entonces nos dicen, nosotros empresarios nos dicen en el año 2014, no vamos a hacer una reforma completa y estructural porque la vamos a hacer en el año 2016. Entonces alguien me dice a mí, define una reforma estructural. Yo digo, una reforma estructural es la que uno pudiera hacer que permitiera que el país no volviera a tener reformas tributarias por 10 o 15 años. Esa es una buena definición de reforma tributaria estructural. ¿Cuánto hace que no hacen en Estados Unidos una reforma tributaria? Exactamente. Ahora la está tratando de pasar el presidente de los Estados Unidos y quién sabe si pueda, digamos. Pero así es. Estructural significa que es tan fuerte como para que no se requieran más. Bueno, claro. En el 2016 se hizo la que se hizo y ya estamos hoy en día diciendo que en el año 2018, es decir, en menos de 12 meses, vamos a tener otra reforma tributaria. No fue estructural. Esa reforma le permitió al Estado no perder la calificación de crediticia, eso fue, pero afectó a los ciudadanos, porque fíjese usted lo que pasó con el famoso IVA, y afectó a los empresarios, porque al final fíjese lo que estamos viviendo hoy en día. Yo como ciudadano lo que veo es que cada reforma tributaria que hacen es para sacarle a uno mayores impuestos, y ya, en eso consiste. Es que usted tiene toda la razón, Vlado. Vea, usted se encuentra con que un país produce lo que produce. Lo producen sus ciudadanos y lo producen sus empresas. La discusión de los impuestos es qué tanto de lo que nosotros producimos se lo damos al Estado.
Entonces, por supuesto, eso implica o impone una cantidad de reflexiones que hay que hacer. El Estado es bueno gastando lo que se gasta, el Estado es bueno buscando los objetivos, digamos, de la sociedad, o es malo. Y hay un poco consenso en este momento de que la efectividad del gasto en Colombia es muy mala. Pues es tan mala que todo lo que se roban, yo creo que nos están robando tanto. A ver, es tan mala la estructura tributaria que a pesar de todo lo que se roban, que es muchísimo, el país sigue funcionando. Es decir, si no se robaran, así es. eso que se roban nos lo deberían haber dejado a nosotros. ¿Cómo sería Colombia si no se hubieran robado eso? Pero ojo con esto, si uno dice, por ejemplo, al revés, si uno dice, si lo que se robaron se lo hubieran dejado a los ciudadanos y a las empresas, pues ¿qué hubiéramos tenido? Pues más consumo, más bienestar, más producción y, ojo, en el largo plazo más impuestos. Es una cosa increíble. Y entonces, usted, cuando hace estas declaraciones, ¿cómo hacer para que la gente no se llene de pesimismo? Porque si el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios nos dice que el futuro es gris tirando a negro, digo yo, ¿cómo hacer para que la gente no caiga en el pesimismo y que la gente que quiere invertir no invierta y etcétera? Ese dilema es un dilema permanente, se lo digo de verdad, Vlado, porque hay que decir las verdades. O sea, lo que sí no puede pasar es que tratemos de no caer en el pesimismo por la vía de ocultar la realidad. Eso no puede pasar. Entonces, no hay que ocultar la realidad, hay que decir la verdad. Pero luego tenemos que recordarnos todos de que la responsabilidad en este momento de la historia, en Colombia, en el año 2017, pues es de los que estamos hoy en día vivos trabajando. Y dado que eso es así, pues la responsabilidad nuestra es tratar de que el país sea mejor. Y que las crisis se conviertan en oportunidades. Pues sí, o salir rápido de la crisis, o ver cómo hacemos para que nosotros tengamos, por ejemplo, mejor educación, mejor salud, más inversión. Es decir, esa es la responsabilidad de esta sociedad, de esta generación. Y yo lo digo todo el tiempo así. A mí no me vengan a hablar de, inclusive, por ejemplo, de lo que pasaba, digamos, cuando el doctor Fabio Echeverri, porque el doctor Fabio Echeverri pues, vivió ya, digamos, en la ANDI hace 30 años. Él tuvo su responsabilidad. La nuestra en este momento es la de construir un país mejor para nuestros hijos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si nos llenamos de pesimismo y nos sentamos a llorar, pues no vamos a ser capaces. Y así pasa con los países. Los países tienen que tomar la decisión de si quieren progresar o si se sientan, digamos, a lamentarse. Yo digo, aunque estemos en una situación que no sea tan buena, no nos podemos sentar a lamentarnos. No tenemos esa oportunidad, no tenemos los días ni las horas para eso. Hace poco vi yo en el periódico La República una noticia donde hablaba de que la inversión extranjera, a pesar de todo esto, ha crecido, pero eso es una noticia a la que no se le dio mucho relieve. ¿Usted qué me dice de eso? No, lo que pasa es que no es el tipo de inversión que uno realmente festejaría, digamos. Hay como dos tipos de inversión. Hay una que es en todo caso la petrolera y la minera, que se está dando y se debe seguir dando. Hay tres tipos de inversión. Hay otra que es simplemente los internacionales que compran compañías que existen. Entonces, listo, por ejemplo, Isagen se vendió y alguien la compró. Pero ahí no se creó una compañía nueva ni nada adicional, el Estado recibió unos recursos, sí, pero no, el país no creció. Y luego hay una tercera que tampoco nos interesa tanto, que es la de instrumentos financieros. En NSN llegó la hora de hablar con Bruce McMaster en blanco y negro. ¿Y quieres que te conteste? ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa, yo creo. ¿Chat o llamada? Llamada. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Ser hijo o ser papá? Ser padre. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más flaco. ¿Licor nacional o importado? Importado. ¿Conquistar o que lo conquisten? Conquistar. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Cartagena o Bogotá? Cartagena. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Amigos. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Civil. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Rubias. ¿Viajar en avión o en carro? En carro. ¿Televisión o Netflix? Televisión. ¿Optimista o uribista? Optimista. ¿Europa o Estados Unidos? Europa. ¿Muerte natural o eutanasia? Natural. ¿Café o chocolate? Café.
¿El procurador o el fiscal? El fiscal. ¿Aguapanela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? ¿Qué le puedo decir, Vlado? Necesitamos líderes positivos en Colombia. Esto ha sido En Blanco y Negro con Bruce McMaster. Bueno, pues sí. Muy empresarial la última respuesta, muy empresarial. Bueno, ahora sí, entonces explíqueme. Usted me decía que hay inversión en cosas como minería, petróleo, que es una inversión foránea de los que llegan a comprar empresas, que eso no genera nuevos puestos de trabajo ni nada, que es otra. Y la de los instrumentos, ¿qué? Instrumentos financieros, que son digamos, los fondos de inversión que llegan a invertir, por ejemplo, en TES de la República Colombiana, en bonos y tal. En papeles. En papeles. Esas tres inversiones en realidad no hacen crecer el país. Uno quisiera tener una cuarta inversión, que es la que llega a invertir y a crear empresas nuevas. Esa no se ha aumentado, Vlado. Por eso no le hemos hecho tanto bombo ni hemos festejado ello. Esa inversión en particular y uno quisiera tener. Pero tampoco se ha disminuido. Bueno, lo que pasa es que esa es una variable de las que llegan y se quedan en Colombia y siguen produciendo normalmente. Pues sí, han salido algunas empresas, han llegado otras, pero ahí no ha habido un crecimiento importante. Y solamente va a haber un crecimiento importante cuando Colombia sea muy competitivo y muy atractivo. Y esa es la gran pelea nuestra de todos los días. Y es un poquito convencer al país de que ser competitivo y atractivo para la inversión es conveniente para todo el país. Esa discusión no es tan fácil en un país ideologizado, digamos. No es tan fácil porque la gente no, que el capital extranjero, que el imperialismo de no sé dónde. En fin, esa discusión de la verdad no produce desarrollo, nos ha tenido empantanados por muchos años y sí quisiéramos que Colombia tuviera mejores condiciones. Esa falta de inversión, no solamente yo creo que no solo extranjera, sino local también, porque el ciudadano común y corriente que quiere crear empresa tiene muchas trabas. Aquí la legislación tributaria es muy enredada todavía. Pagar impuestos aquí es un viacrucis no solo por el alto porcentaje de impuestos que toca pagar, sí, sino porque él cree, el no sé qué, él no cree, él creyó, él se murió, el RIP, todas las cosas que le quieran poner. Aquí se inventan muchas cosas y no son claras las normas, las cambian cada nada. Colombia no parece, no demuestra, digamos, verdaderamente apetito por la inversión. Ni siquiera por la chiquita, por la local, sí, por la del empresario pequeño, no. Para un empresario pequeño, para un emprendedor, por ejemplo, llegar a inscribirse a la DIAN o llegar a inscribirse, digamos, en la UGPP y llegar a inscribirse en la INVIMA y en el ICA es verdaderamente un obstáculo a la inversión. Nosotros parece que verdaderamente no tuviéramos el aprecio por ello. Usted tiene toda la razón. Es una invitación a no invertir. Es una invitación a no hacerlo o a quedarse en la informalidad, que casi es igual de grave. Nos quejamos de la informalidad, pero fíjese, usted le va a dar un dato. El DNP hizo un estudio hace muy poco donde dice del año 2000 hasta el año 2015, 15 años, ¿cuántas normas se promulgaron que afectaron, digamos, la actividad empresarial? Dígame un número, por favor, Lado, de lo que usted tenga en mente. 143. Bueno, es un poquitico más, 79.000. 79.000. 79.000 normas afectan la actividad empresarial, la de todas las empresas. Es un promedio de 10 al día, Vlado. Es absurdo. Es absolutamente absurdo. O sea, eso que cambia para una cosa para la otra. Ese no es un país que quiere su inversión. Ese no es un país que quiere que el emprendedor o el señor del restaurante de la esquina se formalice. Ese no es un país. Es decir, en Colombia nos toca tomar esa decisión. ¿Queremos desarrollarnos, sí o no? Y desarrollo, ojo, no significa solamente edificios grandes. No, desarrollo significa, por ejemplo, equidad social, superar la pobreza, tener carreteras, tener acueductos. Eso es lo que significa desarrollo. Ciudadanía, democracia. ¿A usted no le sorprende? A mí me sorprende particularmente que alguien que ha sido un hombre que viene del sector empresarial, ministro de Hacienda, todas estas cosas, como el presidente Santos, haya tenido ese talón de Aquiles en el desarrollo empresarial precisamente y en los temas de Hacienda? Es que le voy a contar una cosa para responderle eso. Hace poco hice una encuesta preguntándole a la gente cuál era el último presidente que usted recordaba que había hecho verdaderamente grandes acciones para el desarrollo empresarial.
Gerard Restrepo por allá. Bueno, la encuesta la ganó Gerard Restrepo. Me imagino. Hace 50 años, Vlado. Todo el mundo dice que Gerard Restrepo. Y la verdad, pues la gente se acuerda del decreto 444 y de cosas de ese estilo y tal, pero la gente tiene en la mente que Gerard Restrepo fue el último presidente que verdaderamente ayudó a desarrollar la empresa. De manera que la crítica no es solamente al presidente Santos, sino a todos los presidentes que ha habido, donde yo creo que no nos hemos puesto en esa tarea. No nos hemos puesto en la tarea, que sí lo hicieron en el sudeste asiático, que sí lo hicieron en China. Es que China era Chile. En Chile, en Perú, en Costa Rica, en México, en Turquía, en Portugal, en Grecia. En países que además a veces están en crisis, pero lo han hecho y nosotros ¿por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo. ¿Qué hacemos? Yo de aquí voy a salir a coger un carro de la Gaviria y le voy a decir taxi y me voy a subir ahí porque... No, pues cada cuatro años debemos tener la oportunidad de plantearle eso a los gobiernos que llegan. Yo estoy en este momento dedicado a planteárselo a los precandidatos y a la gente que eventualmente pueda llegar al poder el año entrante, diciéndole, oiga, Colombia necesita verdaderamente una cantidad de reformas grandes, hay que hacerlas, usted está en capacidad de hacerlas, está dispuesto a hacerlas, o usted solamente lo único que quiere, como usted ha mencionado ahorita, es más impuestos para usted gastárselos para ser presidente, para hacer su política. Porque si eso es así, evidentemente yo diría, por eso no podemos votar. Entonces vamos a trabajar todos en que se produzca desarrollo. Eso tiene que ser un círculo virtuoso, está demostrado. Bueno, doctor McMaster, pues espero que cuando tengamos, prométame, cuando tengamos ya los candidatos definidos, porque esto ahorita no puede ser que lleguemos con 35 candidatos al tarjetón. Cuando tengamos los candidatos definidos, venimos y los desmenuzamos aquí uno por uno. Hagamos eso. ¿Lo hacemos? Hagamos eso y hagamos lo que están diciendo y les hacemos las preguntas entre tanto para que tengamos entonces respuestas de las cuales hablar. Bueno, pues bienvenido siempre, doctor McMaster. Gracias, Vlado. Por aquí lo espero. A ustedes les agradezco como siempre su amable sintonía y recuerden que tienen todos los lunes una cita muy importante aquí en NSN, donde siempre les tenemos la mejor desinformación y el próximo lunes les tenemos un invitado muy especial para conmemorar el primer año del dichoso plebiscito que perdimos los que defendemos la paz y que nos ha metido en tantos aprietos. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 10 en punto de la noche para seguirlos desinformando.